Receta número 133 de Python 3. Nos han pedido que soportemos, que hagamos que una clase tenga soporte para el protocolo de gestión de contexto. Es decir, estamos hablando de WITS. Esta expresión Python, esta palabra clave reservada, ofrece el protocolo de gestión de contexto. Por ejemplo, cuando abrimos un archivo, utilizamos una expresión similar a esta. Decimos with open. Aquí especificamos el nombre del archivo, por ejemplo, archivo.txt, y luego especificamos un manejador de archivo, que es lo que tenemos aquí básicamente. Estamos diciendo que el archivo se va a abrir y automáticamente el protocolo de gestión de contexto va a abrir el archivo, y cuando se realicen todas las operaciones de lectura y escrituras que se requieran para el archivo, automáticamente este protocolo se encarga también de realizar el cierre del archivo, es decir, automáticamente hace la apertura y el cierre del archivo. Vamos a utilizar la misma técnica para crear una clase que realice una conexión, lo que llamamos conexión perezosa, es decir, que solamente se hace la solicitud cuando efectivamente se requieren los datos a solicitar. Empecemos creando la clase conexión perezosa o lazy connection en inglés. Se utiliza esa expresión para referirse a una conexión que solamente solicita los datos cuando realmente se requieren. Vale, entonces decimos class conexión perezosa, creemos el init, el método init, dev init, pasemos otros argumentos adicionales, la dirección a donde nos vamos a conectar, la familia del tipo de conexión, decimos AF y net. Importemos esta constante desde el paquete socket. Entonces decimos acá from socket import AF y net. ¿Listo? Entonces vamos a necesitar un manejo de un tipo para la conexión. Vamos a decir que es sock string. Esta constante también la encontramos en el mismo paquete. Decimos aquí sock string. ¿Listo? Vale, con esos tres argumentos es suficiente para lo que queremos hacer. Self dirección, self familia, familia, self tipo, tipo, el que especifiquemos allá. Y adicionalmente una variable para mantener la conexión. Entonces decimos aquí non inicialmente, es decir, cuando creamos el objeto. Para implementar el protocolo de gestión de contexto necesitamos reescribir, sobreescribir dos métodos. El método enter, ¿sí? Este método enter es el que se ejecuta cuando se invoca desde la palabra clave with, desde el manejador de contexto with. Ok, entonces en el cuerpo de declaración de este método vamos a preguntar si la conexión ya está abierta. Decimos self sock y preguntamos si es distinto, si es non, si actualmente no es non, es decir, si ya se ha creado la conexión, decimos is not non, entonces vamos a generar una excepción, decimos runtime error, y aquí pasamos como cadena un mensaje, la conexión ya ha sido creada, punto, listo. Ahora, cuando esto no ocurra, entonces crearemos la conexión, decimos socket. Necesitamos importar esta función, también se encuentra en el paquete socket. Socket, listo. Entonces aquí abrimos paréntesis y pasamos dos argumentos. La familia de conexión, decimos cell.familia y también el tipo. ¿Vale? Y establecemos la conexión a la dirección que hemos especificado. Decimos aquí cell sock connect, cell.dirección, a la dirección donde nos queremos conectar, y retornamos el objeto que que estará disponible para realizar las operaciones que queremos hacer respecto a esa dirección. Decimos cell.sock. Ya está. Ahora implementemos, reescribamos el método exit. Dejamos esos argumentos tal como están,
no lo necesitamos manipular para esta receta cell.sock. Es decir, este método se ejecuta cuando se sale del contexto with, es decir, cuando se cierra la instrucción with sock.close. Y finalmente volvemos a la variable sock none. Le asignamos none. Listo. Realicemos pruebas sobre esta clase. Entonces decimos aquí pruebas y escribimos una variable que llamamos conexión. Creamos el objeto conexión perezosa y pasamos esta tupla para conectarnos al dominio python.org, www.python.org en el puerto 80, es decir, nos vamos a conectar al servidor web. Aquí viene la parte interesante, decimos with conexión, aquí utilizamos el protocolo de gestión de contexto, renombramos este objeto como C. ¿Qué está pasando en esta instrucción? Estamos diciendo que se invoque el método enter. Entonces se realizan todas estas instrucciones y cuando finalice el resultado se va a localizar sobre C. Entonces sobre C podemos realizar varias operaciones. Por ejemplo, podemos enviar, invocamos el método send y pasamos esta cadena de bytes para conectarnos a ese servidor. Especifiquemos estos headers, decimos que queremos la página index.html de ese servidor que encontramos en python.org y el protocolo a utilizar y la versión 1.0. Agregamos estos caracteres especiales para hacer saltos de línea requeridos. Luego hacemos otro send para referirnos al host que queremos apuntar. Decimos aquí, estos son parte de los headers. Host, aquí escribí mal, es simplemente host. Y escribimos wpython org y nuevamente barra decreciente R, barra decreciente N. Se requiere adicionar otros saltos de línea. Escribimos aquí como cadena de bytes, barra decreciente R, barra decreciente N. Ahora vamos a escribir la expresión para recibir la respuesta. Decimos respuesta y desde una cadena de bytes vacía invocamos el método join y escribimos esta expresión iter. Antes requerimos importar la función partial del módulo itertools. Decimos from, no es de itertool, es de functool. Decimos from functools import partial. Bien, volvamos. Y aquí, dentro de iter, invocamos partial. Queremos una versión derivada de la función receive. Y aquí especificamos el método de recepción de datos, recv, y luego especificamos también la cantidad de bytes a recibir. Decimos aquí 8192. Y finalmente especificamos este argumento para cadena vacía de bytes. Ya tenemos la respuesta, imprimámosla en pantalla, decimos respuesta, podemos ejecutar control shift F10 y notemos que aquí obtenemos la respuesta del servidor donde está hospedada la página de Python, de la página oficial, que es www.python.org. Ok, en esta receta hemos podido ver cómo implementar el protocolo de gestión de contexto a través del ejemplo de conexión de la clase conexión perezosa que declaramos en este bloque. Sobreescribimos los métodos center para iniciar la conexión y el método exit para cerrar la conexión. Esto ocurre de forma automática en esta sección de código donde se invoca el método enter y finalmente cuando se sale del método del contexto with se cierra la conexión, es decir, se invoca el método exit. Vale, hasta aquí llegamos con esta receta. Hasta la próxima.